Ahora estamos con un poquito más de energía, ahora sí, Sí. entonces nos vamos a meter en el Será Informada desde el día de hoy, porque bueno, como siempre, bastantes pálidas nos trae la realidad argentina y la vamos a tratar de llevárselas a todos ustedes de la forma más completa posible. Porque, bueno, en el día de ayer hubo varias novedades de esas que no nos gustan. En primer lugar, porque en el boletín oficial de este pasado miércoles, el gobierno decretó la limitación al derecho a la huelga. En el día de ayer se ampliaron las actividades que se consideraban esenciales y que tienen que garantizar en todo momento un funcionamiento entre el 50 y el 75% de su capacidad. Entran en esta medida la educación, el cuidado de menores, el transporte, la salud, los servicios bancarios, los aduaneros, los migratorios y la producción de gas. Recordemos que ya existían, siempre existieron algunas sectores, algunas áreas que son determinadas como esenciales. El tema es que ahora el gobierno lo que hace a través de este decreto es también agregar actividades trascendentales. Y en ese concepto incorporar a un montón de ámbitos que en realidad, si uno lo piensa para las necesidades básicas de existencia, no son en realidad esenciales. ¿En qué sentido? Esencial es el trabajador de la salud, digamos. Hace un paro, hace una medida de fuerza y, bueno, la sociedad necesita que haya una atención mínima que esté garantizada por emergencias y demás. Lo mismo en otros ámbitos donde eso ya estaba delimitado. Bueno, ahora se amplía tanto, que incluso en la desregulación que hace y en las limitaciones que hace dentro de la Marina Mercante, amplía tanto que incluye hasta el bar de la esquina. O sea, hasta un comercio termina considerándose trascendental y privándoselo del derecho a huelga porque va a tener que garantizar, según este decreto, una capacidad por lo menos de un 50-25% de funcionalidad. Entonces, de esta forma, lo que denuncian desde los sindicatos y gremios es que directamente se está vulnerando el derecho a la protesta porque lo que hace es, digamos, limitar la posibilidad de que haya grandes movilizaciones, que haya una paralización de esa actividad. Algo que obviamente también la CGT, por ejemplo, ya aclaró que lo va a llevar a la justicia, como en el caso del Mega DNU 70/2023 logró que el Poder Judicial restrinja los artículos que afectaban a el trabajo, ¿no? Y al derecho a la huelga. En ese caso ya habían sido declarados inconstitucionales. Bueno, ahora se espera que vaya nuevamente por esa misma vía, mientras, bueno, también va a haber un plenario el próximo 27 de mayo de secretarios generales para discutir qué otras medidas se van pensando hasta este ataque tan fuerte contra la organización sindical. Tenemos ahí para pasar un hilo de Luis Campos. Luis Campos es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que siempre tiene buenas publicaciones, así repasando un poco cómo afectan algunas medidas del gobierno a los trabajadores. Y él acá repasaba, bueno, el derecho a huelga está bajo amenaza. Con la excusa de regular la actividad de la Marina Mercante, el gobierno intenta reponer el artículo del DNU 70/23, este que decimos que está judicializado, y que limita, en este caso ahora, el ejercicio de huelga para casi todos los trabajadores del país. En ese momento, en el 70/2023, se había restringido bajo la figura de servicios esenciales y actividades trascendentales. Fue la movilización que se dio a tribunales, recordemos, claro, a principio del gobierno de Javier Milei, si no me equivoco, fue en diciembre o enero. Diciembre, ¿no? Así es. En ese caso, bueno, hubo una sentencia definitiva, hubo una sentencia judicial que todavía espera que la Corte la lleve a una sentencia definitiva, pero está paralizado, ¿no? Ese artículo. Ahora, ¿qué pasa? Prácticamente todo lo referido a salud, a servicios públicos, a telecomunicaciones, aeronáutica, marítimos, portuarios, comercio exterior y educación quedan contemplados como servicios esenciales. Y luego, como actividades de importancia trascendental quedan insumos de salud, transporte de personas y mercadería,
casi todas las industrias, logística, minería, correos, actividad agropecuaria, bancos, hoteles, restaurantes, comercio electrónico. O sea, Sí, todo. es como que todo es indispensable. Porque, a ver, acá no solamente es una cosa de nomenclatura, está claro que se intenta regular, obviamente, el derecho a huelga, el derecho constitucional, y parte de todo esto que la CGT ya avanzó en combatir, por lo menos del DNU 7023. Sí. Ahora, hay un elemento concreto del gobierno que habla de actividades de primera necesidad y sin embargo interviene en las paritarias. Y sin embargo garantiza que los aumentos, incluso en este caso del Estado como patronal, porque muchos de estos trabajadores, su patronal es el Estado, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la salud. Bueno, ayer hablábamos del Garraham, antes hablamos de Laura Bonaparte, hablamos de los trabajadores del Estado. Después vamos a hablar un ratito de la educación. Entonces, la verdad que es complejo dimensionar a alguien como esencial y a su vez hacerle mierda al salario. Claro, por ejemplo. No, y que a su vez, una cosa es que sean esencial para la dinámica de vida cotidiana, otra cosa es que sean, indispensables para la vida humana. Son dos conceptos distintos, ¿no? Otra cosa es que sí, obviamente hoy en día un celular es esencial para vivir en la vida que moderna y capitalista la que vemos, ahora no es indispensable para la vida humana. Entonces, esas valoraciones cambian también a qué se entiende como un servicio esencial y que no. Por eso decimos, este cambio de nomenclatura y esta incorporación de algunas actividades, en realidad lo que busca es que esos sectores que hoy en día están muy movilizados estén limitados en su capacidad de huelga. Bueno, ahora esto, lo que aclara también Luis Campos es este punto, este artículo 3, que habla en particular de la Marina Mercante, porque toda esta norma se refiere a la Marina Mercante, pero en el medio del artículo termina alcanzando a todos los trabajadores, porque empieza a nombrar como a todas las actividades que implicarían y que tienen influencia sobre la Marina Mercante y termina incluyendo a casi todas las actividades de la Argentina. Por esto, dice en el punto 9, dice Luis Campos, esto es más o menos lo mismo que si en una ley sobre el cuidado responsable de los animales se terminara incluyendo un artículo sobre la promoción de la actividad aeroespacial. Entonces, dice como nada que ver, es un delirio jurídico, de hecho lo cataloga de esta forma. Y bueno, por último concluye, los sindicatos continuarán ejerciendo acciones defensivas, no van a entregar tan fácil el derecho a huelga, pero este cambio de las reglas va más allá, porque están en juego las bases de la discusión democrática en el futuro, mucho más allá de lo que pase con este gobierno. Así entonces lo denominaba y lo analizaba Luis Campos, que me parece interesante de traerlo, porque bueno, como decíamos, es un investigador de estudios y de formación de la CTA Autónoma, que en general hace estos desgloses sobre alguna de las medidas y DNUs del gobierno, y en este caso, bueno, alertaba y como decíamos, ya la CGT se pronunció, igual que varios gremios, sindicatos, seccionales, al respecto de esto. La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave amenaza avanzada de un gobierno que pretende borrar una vez más los derechos que tanto costó conquistar y defender, dijeron desde la Central Obrera. Así que, bueno, veremos de cerca cómo se termina dando esto, si es solamente por la vía judicial, como venimos conociendo hasta ahora, o sea, también con movilización, pero centralmente paralizado desde ese punto, ¿no? Desde el Poder Judicial, o si se habilita o se piensan en otras y nuevas estrategias para darle un rumbo contundente y bien cambiante a esta política del gobierno. Sí, uno de los elementos que también se presentaba cuando el gobierno anunciaba esto, y sobre todo voces en off con algunos medios, y también, viste que hay muchos colegas y no colegas, los que Ariel Ijalat denomina como relaciones institucionales, no los que hacen relaciones institucionales, que festejaban mucho esto porque tiene una lógica antisindical muy fuerte, ¿no? Ellos creen que los sindicatos son el mal de la Argentina. Ahora, incluso llegaban a plantear la posibilidad de la intervención de sindicatos. Y acá yo me quiero... Acá, si quieren desglosar un poquito, lo que pasa es que hay otro decreto también, que fue en el día de ayer, que lo que indica no es directamente la intervención sobre los sindicatos, sino que lo que dice es que cuando no estén nombradas oficialmente las autoridades de un sindicato, el gobierno, el Estado, tiene la capacidad y la posibilidad de nombrar a alguien que quede a cargo del organismo, ¿no? Obviamente, claro, eso es un nivel de intervencionismo muy fuerte, porque es como que si la CGT no nombra o tiene un conflicto interno y por lo tanto, no sé, se amplía el plazo de nombramiento de alguno de sus dirigentes, entonces el gobierno tendría la capacidad de injerencia dentro de esa estructura sindical. Y lo que plantean es también la
intervención concreta en sindicatos que incumplan este nuevo marco normativo jurídico, que en este caso es un decreto, digamos, no está claro que no es una ley. Aparte que tiene de necesidad y de urgencia. De última, si quieren discutir la forma del derecho a huelga en la Argentina, que lo lleven al Congreso y que lo discutan de cara a la sociedad y no que lo publiquen en un DNU, en boletín oficial, como vienen haciendo con todo. Y el otro punto es, ¿realmente creen que van a poder intervenir un sindicato? ¿Realmente creen que Julio Cordero va a poder poner a alguien a meterse a UPCN, a ATE, a... no sé, estoy pensando en sindicatos. ¿Realmente creen eso? ¿Realmente creen que los sindicatos van a no solamente abandonar sus conducciones, sino abandonar su estructura sindical, su infraestructura sindical? Estamos hablando de sindicatos que tienen una tradición política en la Argentina de más de 80 años. Yo insisto siempre con la misma frase, San Martín ya lo decía, este pueblo no es una empanada que se come con solo abrir la boca. Y bueno, la verdad que están creyendo en eso. Están creyendo que esto es así nomás de sencillo y la verdad, esto es bastante más complejo. Bien, en otra línea, pero también en el mismo sentido, el gobierno en el día de ayer decidió también a través de un decreto que el Estado se va a retirar de la paritaria nacional docente de escuelas, que es la que básicamente fijaba el piso para todo el país antes de los acuerdos provinciales. Mediante el decreto 341/2025, que modifica el artículo 10 de la ley 2675 de financiamiento educativo, se elimina la participación del Estado Nacional de la negociación del salario mínimo docente. De esta forma, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano dejará de formar parte activa de la mesa paritaria, limitando su intervención a la validación presupuestaria del acuerdo y reservándose la facultad de solicitar su revisión si no se ajusta a las posibilidades fiscales del Estado Nacional. Así que no se pasen. Claro, es decir, no va a participar, va a dejar que las provincias directamente tengan que negociar la paritaria con los gremios y con los trabajadores docentes, pero si ven que no le cierran los números, ahí sí entonces va a tener posibilidad de intervenir y de revisar, dándole validación presupuestaria a este acuerdo. Acá lo que queda a la luz es la provincialización, ¿no?, de la educación argentina, que ya viene desde los 90, pero que se ratifica con este tipo de medidas, pero que además habla de la destrucción y eliminación de formas de financiamiento educativo que seguían teniendo un sostén nacional, como por ejemplo el FONID y otros fondos también reparatorios que siguen existiendo de la nación, que se dan en los casos en los que la paritaria que cierran en las provincias no alcanzan, nunca alcanzan, ¿no? Pero bueno, hay algunas provincias que dicen no estar en condiciones de pagar ni siquiera por lo mínimo, entonces bueno, ahí el Estado Nacional sale como posibilidad de complementar esos salarios. Bueno, acá se estaría corriendo de la discusión paritaria en absoluto. El Estado, desde la CETERA, ya expresaron su repudio y explicaron que desde la sanción de esta ley, el artículo 10 garantiza la intervención del Estado como garante, ¿no?, de este piso salarial común para todos los docentes del país en una mesa de negociación junto a las provincias y los sindicatos. Eliminar esta instancia, expresaron, es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo y es consagrar la desigualdad. Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo, dijeron desde CETERA. Recordemos que no es la primera vez, ya ha pasado, que ya viene pasando que no se llame directamente a paritaria por distintos gremios. Acá lo que hace el gobierno es establecerlo por decreto y decir el Estado Nacional no tiene incumbencia en esta negociación. Por último, también en el ámbito de la educación, recordemos que hoy habrá una marcha de los gremios de la UBA hacia la sede de la Secretaría de Educación en el Palacio Pisurno, y además en el día de mañana, en el marco de esta semana de lucha y visibilización que se está dando en las distintas universidades y en particular aquí en la UNLP, hoy va a haber una olla popular ahora al mediodía en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, y mañana habrá un cese de actividades a nivel nacional convocado por la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios, que tendrá su réplica aquí en la ciudad de La Plata a través del gremio ATULP de los no docentes, lo cual implica que la gran mayoría de las facultades permanecerán cerradas porque si no hay no docentes no abren, menos algunas que siempre está ahí, ¿no? Ese 2-3%
que mantiene actividades, que ya sabemos en dónde está ubicado, y que... ¿Estamos hablando del centro de la ciudad? Sí, estamos hablando del centro de la ciudad, ahí en la zona del edificio Sergio Caracachov, atrás, un poquito más atrás, sobre calle 6, que bueno, esperemos que mañana esté en cese de actividades como todas las otras facultades, reclamando por el aumento salarial, por la paritaria, por el cumplimiento de los convenios, por becas, mayores montos, presupuesto para ciencia y la ley de financiamiento universitario. No son pocas las demandas que está llevando a cabo el sector educativo argentino, tanto formal como superior, así que estaremos obviamente atentos a cómo se den estas medidas de lucha aquí en la Ciudad de La Plata y en todo el país. Y por último, hablando de medidas de lucha, en el día de ayer, miles y miles de habitantes en Tierra del Fuego salieron a las calles para rechazar la quita de aranceles a la importación de productos electrónicos, que ya sabemos, y lo venimos diciendo, va a poner en riesgo entre 7, 8 y 8.000 puestos de trabajo. Ahí estamos viendo algunas imágenes muy impactantes de lo que fue la jornada de ayer, no solo en la ciudad de Ushuaia, sino que también y fundamentalmente en Río Grande, donde está emplazada una de las principales empresas productoras, y también en Tolwyn. Así que realmente es mucha gente en Tierra del Fuego que estuvo movilizada en reclamo, no solamente por la quita de aranceles a los productos importados electrónicos, no solo por estos 7.000 u 8.000 puestos de trabajo que se podrían perder, sino que fundamentalmente por lo que implica para la soberanía argentina esta destrucción del régimen de promoción de Tierra del Fuego. Así lo decían en el comunicado que se leyó en el día de ayer. Y que para mucha gente también es la situación de quedarse o no continuando su vida en la isla, que me parece que ahí está lo que generó también no solamente la cuestión del régimen de promoción, que obviamente va a afectar a estos 7.000, 8.000 trabajadores, más los casi más de 10.000 que tienen después empleos indirectos en relación a todo el desarrollo industrial, sino a la vida concreta de la isla. Digamos que esto me parece que es el gran punto nodal que tiene esta medida que toma el gobierno de Javier Milei, obviamente en coordinación con esta planificación, sobre todo de la proyección antártica que tiene, en este caso, Gran Bretaña, Estados Unidos y obviamente el Estado sionista de Israel, y bueno, que este gobierno eligió ese andarivel. Como decíamos entonces, en el comunicado que se leyó en la jornada de ayer, decían: el compromiso con la soberanía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur queda reafirmado. Estas tierras, que son parte integral de nuestra nación, son el hogar de cientos de familias. La soberanía sobre estas tierras no es simplemente un asunto político. La producción en Tierra del Fuego no solo contribuye al desarrollo económico regional, sino que también genera empleo para nuestras comunidades. Es necesario que entendamos que este gobierno cipayo no busca solamente destruir la industria, que además es la llave maestra utilizada para avanzar en la reducción de la población, sino que quiere echarnos de nuestro suelo y poder así entregarnos al dominio de Estados Unidos, decían en el comunicado de ayer que se leyó en este acto, donde, bueno, decíamos, estuvo presente, veíamos viendo ya las medidas de fuerza por parte de la Unión Obrera Metalúrgica, que va a continuar. Dijeron que no van a volver a los puestos de trabajo hasta que no se confirme que van a estar garantizados. Además, la CGT seccional Río Grande también estuvo convocando junto a organizaciones sociales y políticas de la provincia, que, como vemos ahí todavía en pantalla, se estuvieron movilizando fuertemente, y que seguirá un sector que seguirá movilizándose. Lo seguiremos de cerca. Por último, más a nivel institucional, el gobernador Gustavo Melella, el gobernador justamente de la provincia de Tierra del Fuego y las del Atlántico Sur y Antártida, dijo y comunicó que este jueves habrá un encuentro en la Casa de Tierra del Fuego, en la capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual convocó a los representantes de los trabajadores del sector industrial y a los empresarios de Tierra del Fuego,
con el objetivo de avanzar en la firma de un acuerdo que garantice los puestos de trabajo y proteja a la industria. Desde Casa Rosada ya están haciendo circular que no van a enviar un proyecto al Congreso para modificar el régimen de promoción del Tierra del Fuego, a menos que lo hagan posterior a las elecciones, cuando crean que los números le den un poquito más. Por lo menos por ahora no estaría en planes, así que veremos cómo sale también esta reunión de Melella en el día de hoy con empresarios del sector, para ver también si, porque ayer lo escuchábamos, ¿no? Al secretario adjunto de la UOM, que decía los empresarios cambian de rubro sí, rápidamente, se vuelven importadores. O la estructura industrial, digamos, modifican gran parte del espectro que hoy trabajan. Sí, y tienen las herramientas y tienen el capital para hacerlo. Yo recuerdo que lo hablábamos con Clara. Hoy no hay una preocupación tan alta de quienes incluso viven de la productividad, o sea, viven de producir bienes y servicios para que los consumidores compren, y esa es la especulación de ganancia, eso es con lo que gana, porque hoy, al estar tan masificado el carry trade y empresarios que están metidos en eso, no necesitan producir, porque tienen un nivel de ganancia mayor realizando esta bicicleta financiera. Entonces, realmente ahí está el foco. ¿Cuál es el modelo de acumulación? ¿Cuál es el modelo de acumulación que apuesta este gobierno? Con el que va a recibir los dólares. Bueno, es ese. El problema es que el Estado, en ese caso, no es un modelo de acumulación. Es al revés. Es un modelo de entrega de dólares constante. Y bueno, cuando se acaban los dólares, se acaba el gobierno, dice Nicolantos en una nota que escribió ayer, que me parece dar el clavo. El famoso te pican el boleto. Bien, bueno, estas fueron algunas de las noticias del Será Informades. Por mi parte, Male, ¿nos metemos en la comunidad? Sí, también un sector de trabajadores preocupados, porque estamos hablando de trabajadores de Lácteos Verónica que están en lucha, que es una fábrica que tiene 3 plantas en Santa Fe, y los empleadores, adeudan salarios. Hasta el momento se percibe el 30% del salario, los trabajadores perciben el 30% de su salario y corren peligro 700 puestos de trabajo, ya que las 3 plantas están ubicadas en Le Mans, Suardi y Clason, creo que no sé si se pronuncia así, pero así se escribe. Por este motivo, los trabajadores, juntos a los gremialistas, se organizaron para dar la pelea e iniciar la retención de crédito laboral, que quiere decir que se trata de una abstención de la prestación de trabajo por parte del empleado hasta que el empleador cumpla con su obligación de pago, amparada por la ley de contrato de trabajo. Además, dicha empresa realiza retenciones indebidas, entre eso que yo creo que el 30% es el salario neto, ¿no? Cuando uno cobra en blanco tiene un salario neto y después otras cosas que son agregadas, como la obra social, como otras cuestiones. Y bueno, le retienen las obras sociales, las prepagas y las cuotas alimentarias que le tienen que pagar de la fábrica. Y Lácteos Verónica tiene un problema, tiene una deuda muy grande de 9.224 millones de pesos y bueno, de esta deuda viene sufriendo una crisis desde 2016 y en 2019 entró en un proceso preventivo para poder reactivar la empresa. Al día de hoy, cuentan con esta deuda gigantesca con varias entidades bancarias. La mayor suma de dinero se la deben al Banco Nación, mientras que en febrero llevaban un acumulado de 145 cheques sin fondo y según registró el Banco Central, esto sumaría un total de 465,1 millón de pesos. Y bueno, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe se convocó a un encuentro entre los pares, o sea, entre los empleadores y entre los referentes del sindicato, y bueno, el conflicto viene hace varios años, antes del gobierno de Javier Milei, pero en este panorama social se profundizó porque nunca había pasado de que le retengan el salario. Sí se achicó la producción, ¿no? Se llegaban a producir más y ahora menos, ahora les digo bien la cifra, pero quería resaltar esto que decía el delegado
del gremio, Rodolfo Rodríguez, que en comunicación con Bichos de Campo, un medio rosarino, decía que con el tiempo la situación se agravó notablemente, la empresa comenzó a retener aportes destinados a obras sociales, prepagas y cuotas alimentarias, pero nunca los depositó. Se fue vaciando, los productores se retiraron y el ingreso de insumos fue mínimo. Básicamente fue casi un vaciamiento de la empresa. Falta comunicación de la firma, no está claro el destino, dicen que no van a vender y prometen que no habrá despidos, pero las líneas medias tampoco tienen mucha información y no hay comunicación de los titulares. Venimos aceptando el desdoblamiento del sueldo desde hace un par de años, pero ahora se agravó. Hoy literalmente hay compañeros que no tienen para llevarle el plato de comida a la mesa, ni tienen habilitado el derecho a la salud, decía Rodolfo en comunicación con Bichos de Campo. También contó que por esta deuda se van perdiendo proveedores y muchos que se produce muchísimo menos en estas 3 plantas, pasaron de recibir en todas las plantas 1 millón de litros a no llegar a los 200.000 litros. Y en el día de ayer tuvieron esta reunión que convocó el Ministerio de Trabajo de la provincia y acordaron hacer una tregua que culminó la fuerza de medida de los empleados que volvieron a trabajar, pero esperando respuestas de nación, ¿no? A nivel nacional, ya que mañana se van a reunir nuevamente, pero en la Secretaría de Trabajo de la Nación, habiendo pasado 8 días desde que comenzaron con este reclamo. Así que vamos a ver mañana qué pasa, porque son 3 plantas y son 700 los trabajadores que están, sufriendo recortes en su salario y demás. Y ahora me meto con otra noticia que fue demasiado particular, porque el intendente de 25 de Mayo se negó a usar un centro de salud construido por provincia. Se trata de Ramiro Egüen, intendente de 25 de Mayo, que no quiso hacerse cargo por su identidad libertaria, ¿no? Vea, otro que hay que ir a buscarlo. Sí. Obvio. Bueno, el centro de salud primario será administrado por provincia, siendo el único... Qué gil que tiene que ser. Siendo el único que está administrado por la provincia, ¿no? Porque todos se administran por el municipio, ¿no? Si bien lo construye provincia, los médicos y el funcionamiento del centro del centro de salud, tiene que hacerse cargo el intendente. Kicillof viajó para inaugurar el centro sanitario, pero el intendente libertario lo rechazó y no le interesó administrarlo ni que sea útil para su comunidad. El gobernador cuestionó el accionar del intendente Ramiro, pero no tuvo otra opción más que hacerse cargo de esa unidad sanitaria, porque se necesita, hace falta. Yo entiendo que no hace unidades sanitarias porque se le antoja, sino por una necesidad concreta, pero bueno. Un nuevo CAPS que cuenta con 6 consultorios, 4 de atención general, 1 odontológico y otro ginecológico. Kicillof, expresó su descontento y dijo: quiero llamar al intendente Egüen a la reflexión. No hay ningún motivo para que, por razones más vinculadas con la politiquería y la ignorancia, se quiera privar a la gente de algo tan importante. El intendente le respondió al gobernador y dijo a La Nación: no había convenio, la obra no fue ratificada por el Consejo, no habían planos y se hizo en un terreno municipal. Puso como pretexto que a 3 cuadras donde se ubica el nuevo CAPS hay uno que es municipal. También le molestó que el nombre del nuevo centro de atención se llamara Ramón Carrillo, ya que es un nombre muy vinculado al peronismo, dijo el intendente libertario. Así que esta es la disputa, ¿no? ¿Y qué le va a poner? ¿Qué nombre quieren que le ponga? ¿El ministro de salud de quién? Si ustedes no tienen, ni siquiera no tienen ministro de salud. Mario Lugones. Claro, a Lugones va a poner... No, al vino, que dice que el SIDA traspasa la porcelana. Acá, el otro, Camboriún, como el del Garrahan Camboriún. El Garrahan. No, y lo que es tremendo también es como igualmente, más a nivel municipal, después esas cosas, a ver, esa vuelta, esa pasada de rosca te cobra, que es un poco lo que dice siempre Kicillof. En la provincia, mientras en Nación está bien, la gente vota a Milei, y bueno, a la hora de votar
votaron a Dorni y demás, es una mentira que la gente pide menos Estado, porque cuando uno discute con las personas dicen, bueno, el hospital anda como el culo, la escuela anda como... O sea, digo, esas la cosas crítica, molestan en la gente. y si vos tenés un hospital listo para Claro, inaugurar exacto. y lo tenés cerrado porque lo hizo Kicillof Y porque el puso intendente no Carrillo, quiere y... hay que ver cuando esa pasada de rosca también no les va a traer sus vueltitos a estas caripelas que no son nadie. No tiene sentido, aparte de no querer hacerse cargo de un CAPS por el nombre y porque lo hace Kicillof. Tremendo. No tiene ningún sentido. Tremendo. Sí, en el sentido de que les importa un huevo la salud Sí, y que obviamente cierto. creen que es algo que no se tiene que hacer. La excusa Viene será del el PRO, nombre. el intendente Ramiro Ehuen, y este año... ¿Cómo se llamaba el secretario de salud del PRO? No me fue el nombre ahora. ¿El secretario de salud o ministro de salud del PRO decís? Sí, no era secretario también, porque ellos también tuvieron el mismo vicio esto de... se me fue el nombre, che. Ay, no sé cómo era el de Nación. No tengo recuerdo. Alguien que... Ministro de salud del PRO, Macri. ¿Sabes que no? Rubinstein. Rubinstein, ahí está. Garquín, Garquín Rubinstein. ¿Qué es? ¿Judío ese apellido? ¿Qué es? Puede ser, sí. Parece. Seguramente. Parece No, judío. el problema no es ese. ¿Es una pregunta? El problema no es ese. Claramente. No, el problema es su después- gestión, muchachos. Después Ese es su estaba... problema, la gestión. Sí, después tuvo Quirós en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rocío Quirós. A ver. No, Fernán Quirós, Quirós. candidato, que fue candidato también, ¿no? Mm. Y bueno, y un par más. Pero sí, Rubinstein había tenido una gestión bastante penosa durante el gobierno de Macri. Capaz le quieren poner así al centro de salud. Sí, puede ser. ¿Quién te dice? Bueno, Franquito, nos vamos a tu lente. Sí, vamos a hablar un poquito de Rápidamente. ayer, de miércoles. Me está amenazando, hostigando del otro lado Mati Marchi, no sé por qué, porque la verdad que hoy te la hice bastante fácil. Vamos a arrancar, Mati Marchi, con lo que te mandé del tuit de Patricia Bullrich. Primero, pues vamos a arrancar por el final. Bueno, ya saben, ayer Sí. movilización de jubilados. Esto es en las inmediaciones del Congreso. Allí estamos viendo la gendarmería en la vereda, o sea, sobre la plaza, avanzando y... Allá el protocolo antipiquete llega hasta arriba de la plaza. No, me parece que te ellos tomes un cortaban mate en la calle. vereda porque... Te cae hay un fragmento de este video. Este video es el que sube Patricia Bullrich, el que recién me llegó también por WhatsApp, por algunos grupos en los que comparto con algunos gorilas y es bueno porque uno tiene un termómetro. Porque uno Está tiene un bien. termómetro. Hay que tener de al cómo- enemigo, de cómo- al amigo cerca y al enemigo aún más cerca. Sí. Pero me dio risa de algunos grupos que comparto con algunos gorilas. Y que un La poco familia. te da El un grupo de la termómetro, familia. te da un termómetro, entre otros. Te da un termómetro, entre otros, porque no es el único. Entre otros que, a ver, que te demuestran un poco cómo circula la información, ¿no? Estos son imágenes de varios drones que había en ese momento. Ahí estamos viendo que este particularmente era el DTN. Allí estábamos, de hecho, con algunos compañeros y compañeras presentes, sobre todo bancando a los viejos, ¿no? Este es el tuit de Patricia Bullrich mostrando primero ese video. Y lo que pone la ministra de Seguridad ayer, luego de las manifestaciones: banderas de Palestina, caras tapadas, palos, máscaras. Esto no es una marcha pacífica. Vinieron a generar violencia, lo sabíamos y lo avisamos. Lo dije, lo repito, vamos a actuar como debe cualquier Estado que protege a su gente de quienes quieren romper la paz social que los argentinos estamos construyendo día a día. Bueno, la persona que tiene la bandera de Palestina tiene aproximadamente 70 años. Con lo cual, es jubilado. Por si eso fuera un problema, ¿no? Primero, tener una bandera de Palestina y denunciar el genocidio palestino en el marco de solidarizarse con los jubilados. Después dice cara tapadas y palos. Y máscaras. ¿Y cómo no va a tener máscaras? Si no se puede estar el miércoles en las inmediaciones del Congreso. Concretamente la utilización del gas. Ellos también Eh, tienen la cara tapada aparte. Sí, bueno, obviamente los efectivos policiales. De hecho, ayer la tenían tapada con algunas cosas bastante provocadoras, ¿no? Como una especie de máscaras. Sí, tapados totalmente, lo que sería pasamontaña. No, pero no viste vos el muchachito que tenía como el esqueleto, como para dar miedo. Ese no lo vi. ¿No lo No, viste? yo tampoco. No lo vi, no lo ¿La vi. tenés por ahí? No la tenés por ahí, Mati Marchi, ¿no? El cana, el con la...
pero ubicás cuál digo. Estaban muy provocadores. Estaba Estaban provocador, muy provocadores, Y- se reían. Bueno, se de burlaban. hecho, ya fueron liberados, pero hubo tres detenidos. 4, uno lo liberaron antes, que fue el fotógrafo Tomás Cuesta. Sí, el fotógrafo Tomás Cuestas, que aparte justo recién lo estaba leyendo, al mismo que le estaba respondiendo a la derecha diario, porque aparte le quisieron, obviamente quisieron salir a decir el fotógrafo kirchnerista, y es un muchacho que trabaja para AFP, para Sí. Reuters, o sea, Sí. para La Nación. De hecho, él justamente dice, trabajo para la nación. Cuando Claro. está en el piso y le están Le apretando pusieron la cabeza, rodilla en la cabeza. Está él esa foto, grita sí. y dice, trabajo para la nación. Eso fue ayer. Eso que ven ahí es parte de la línea de gendarmería. Estos muchachos eran los que estaban detrás de la infantería de la gendarmería. La infantería de la gendarmería es la que veíamos recién Sí, tirando avanzando. palazo a diestra y siniestra. Estos son los que tenían los gases. Son los que iban por detrás y tiraban el gas. A eso es Prefectura Naval Argentina, ahí los vemos en acción. Y los vemos en acción también con los periodistas, con los colegas, que convengamos, vuelve a ser nuevamente el punto de foco que pone la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahí estamos viendo la detención de Tomás Cuesta. Ponelo con audio si podés, Mati, desde el principio que... Obviamente retención, le pisan la cabeza. ¡Ah! ¡Me están lastimando, hijo de puta! No se está. Escudo arriba. Ahora se escucha que dice trabajo para la nación. Estoy trabajando para Amnistía Internacional. Estoy trabajando para Amnistía Internacional, dice. Ahora un ratito dice laburo para la nación. Bueno, estas son las imágenes que vemos. ¿Y por qué decía lo del video? ¿Y por qué digo que medimos o hay que medir, empezar a medir cuáles son las imágenes que se muestran, cuáles son las imágenes que se difunden? Y algo que me llamaba la atención es que cuando me compartían este video por WhatsApp, aparece él reenviado muchas veces, ¿no? Y el mensaje que aparece abajo también aparece reenviado muchas veces, que es un texto que dice, estos son jubilados. Que ahí es donde estamos en la construcción del sentido. ¿Qué ¿no? quieren? ¿Que el De fotógrafo decir, sea jubilado también? claro, de decir, che, los miércoles tienen que ir solo jubilados. No, aparte, claro, tal cual. Acá las luchas no son sectoriales. No hay luchas sectoriales. Y está muy bien que así no sea, porque es el gran aprendizaje de los 90. Y ni hablar que la respuesta es sí, todos somos subjubilados, es cuestión de tiempo. Porque Sí, en algún o sea, momento vamos a hacerlo. Así que quienes estaban resistiendo al avance de Gendarmería, bien resistido, próximo jubilado. Quienes estaban aguantando los golpes, bien resistido, próximo jubilado. Acá vemos una detención que obviamente también comprende Esa a la vimos actores de, a de un par de civil. metros nuestros. Él es Leandro Cruzado. Sí. Y él estaba parado. Ya parecía que todo se había calmado. Ya no quedaba muchísima gente. Muchas columnas habían desconcentrado. Y estaban los gendarmes ya arriba de la vereda. Y él estaba caminando adelante, tranquilo. Y vienen dos de civil de atrás de los gendarmes, y uno lo agarra del cuello, le pone el brazo así en el cuello, y vienen después los de la federal, que es de PFA, creo que es federal, y lo rodean así para llevárselo, y la gente no pudo hacer nada porque fue un segundo ahí adelante nuestro, y bueno, y se lo llevaron así tranquilamente, como no muy tranquilamente, pero digo, en un ambiente calmo, que ya parecía que estaba por terminar, y que cada cual iba a ir para su lado, pero no. Otro de los colegas que fue agredido el día de ayer es Diego Gómez, que concretamente en la avanzada de la Gendarmería, Gendarmería avanzó por calle Rivadavia para tratar de desalojar un corte que estaban realizando en ese momento grupos de jubilados, entre ellos jubilados insurgentes. A la altura de la mitad de la plaza, Gendarmería avanzaba de esta manera. Comúnmente lo que primero chocaba a Gendarmería eran los colegas. Sí. Colegas periodistas que cubrían y que concretamente sacaban fotos y filmaban el avance de Gendarmería. Que bueno, obviamente luego de lo que es el avance represivo encuentra también niveles de resistencia. No solamente de resistencia a ser desalojados de la calle y estar, a ver, esto para que quede claro, estar cumpliendo algo que es ni más ni menos que un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta. El derecho a la protesta no es exclusivamente de jubilados para jubilados. Cualquier ciudadano
tiene derecho a protestar si ve que hay un sector de la población que está siendo afectado. En este caso son los jubilados. En este caso el ajuste fiscal de Milei principal, y lo venimos diciendo y denunciando siempre, se centra en mantener las jubilaciones congeladas. Hoy la jubilación mínima es 302.000 pesos, con el bono congelado de 70. Ayer no dieron quórum para la sesión. Había sesión para discutir una escala de crecimiento mínima de no solamente del bono, sino de tratar de discutir algún tipo de escalafón en las jubilaciones, cosa que el gobierno tampoco dio el día de ayer. Entonces, ¿de qué paz nos habla la ministra de Seguridad? ¿De qué diálogo pretende hablar? Y sobre todo, ¿de qué paz social que construyen los argentinos día a día? Porque lo único que construye, en este caso la ministra de Seguridad, es esto. Son operativos en los que envalentona a las fuerzas federales, porque ayer, como vemos, bueno, la PFA, la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina, y ahí vamos a ver eso. Genial, Mati, que hayas puesto esto. Si querés, ahora recorremos también las otras imágenes que hay de esto. Esta es una pistola nueva, no letales, que consiguieron las fuerzas federales, que fueron compradas por Patricia Bullrich. Tendríamos que ver bien quién es el proveedor, porque ahí es donde también aparecen ¿dónde está el negocio? Varios elementos centrales a la hora de la compra del armamento. Estas armas que vemos allí, que son de colores, ahora vamos a poner una imagen fija en pantalla que va a poner Mati Marchi, son armas que tienen distinta munición, ¿sí? Tienen un cargador como un cargador en el mango, ¿sí? Ese cargador en el mango van unas bolitas que son más o menos de este tamaño. Esas bolitas contienen distinta carga. ¿Qué es lo que puede tener? Puede tener gas, ¿sí? Que se llama, está todo en inglés, esto se llama pepper, la munición, es color roja, obviamente pepper es pimienta, con lo cual eso explota la bolita cerca del cuerpo y es como si te tiraran gas de cerca. Otra de las posibilidades que tenga la munición es pintura. ¿Para qué sirve eso? Bueno, para señalizar, identificar, para marcar. ¿Qué es lo que, o por lo menos, qué es lo que se veía el día miércoles? Comúnmente cuando está el vallado de la infantería, de la fuerza que sea, en este caso Prefectura Naval Argentina, por ejemplo, y hay gente parada ya en la vereda, luego de ser corrida de la calle, en este caso Avenida Rivadavia, hay insultos, obviamente, ¿no? Reprimís a los viejos, hijo de puta, no tenés abuelo, no tenés mamá, no tenés papá, ¿qué vas a hacer cuando tu hijo sea cartonero porque este país se va a la mierda? Todas... ¿qué vas a hacer cuando tengas que reclamar? A ver, formas de nuestra población de quejarse, de lo mismo, de ejercer un derecho constitucional que es la protesta, que es la manifestación. ¿Qué es lo que hacían los policías cuando esto sucedía? Bueno, marcaban detrás de la primera línea de infantería a uno o dos personas que veían que los puteaban o que los increpaban y apuntaban a marcarlos, ¿no? A marcarlos con estas pistolas para obviamente luego generar la detención. Esto es parte un poco de el armamento que va obteniendo las fuerzas de seguridad, en este caso comandadas obviamente por Patricia Bullrich, y insisto, queriendo construir una ilegalidad o al menos una actitud delictiva alrededor de la resistencia. Y la resistencia no es delictiva como tal, porque acá de hecho lo dijo el propio presidente, la gente va a hacer algo antes de morirse de hambre. Sí. Va a resistir, eso es lo que va a hacer. Lo hacen los jubilados todos los miércoles y lo hacen quienes van a bancar a los jubilados. Que algunos, de hecho en un momento hay una discusión entre unos agentes de la Policía Federal, entre los que dicen, si llego, estos no trabajan, dice una piba, en voz alta, y a lo que uno le contesta, el trabajo es el tuyo, de venir a cagar a palos viejos, a detener viejos, este es tu trabajo, porque el trabajo nuestro, en todo caso, ya lo hice y ahora vengo a defender a los abuelos. Las imágenes son todas tristes, realmente son lamentables. Viejos gaseados en situaciones muy deplorables de salud, personas de más de 80 años que todos los miércoles van a temblando. Sí, lo que generan los gases, concretamente cualquiera que haya recibido alguno, y incluso no es necesario que sea directo, ¿no? El solo gas cerca de alguna mucosa o solo la estela de ese gas genera desmayo, genera vómitos, genera ahogamiento, genera muchísimas cosas
además de la irritación, ¿no? Ojos, nariz, boca. Ese es un periodista al que golpearon también en la cabeza, muy fuerte. Este chico que hablábamos recién, que ahora se me fue el nombre, pero lo dije hace un ratito. Cuestas. No, ese no es Cuestas. Tomás Cuestas, el fotógrafo. Este chico estaba adelante de la gendarmería y recibió un palazo y fue brutalmente gaseado. Y ya es la segunda vez, por lo que había escuchado de este muchacho en la movilización de jubilados, que lo golpean. También es eso, ¿no? Señalar. Ya ven más o menos los que van siempre y son a los que apuntan muchas veces. Y bueno, fueron más de 80 los que atendieron. Sí, más de 80 heridos el día de ayer, que obviamente es el otro dato para hablar de la brutalidad de la represión. Pero bueno, concretamente no nos podemos acostumbrar a que todos los jueves estemos hablando de algo que pasó y que ya anticipábamos que iba a suceder. Lo que no podemos naturalizar es la represión de todos los miércoles. Lo que hay que poder problematizar es que no importa quién se esté manifestando, tenga 40, 30, 20, 15 o 80 años, lo que están discutiendo es la situación que vive la población jubilada de nuestro país, brutalmente golpeada, condenada a la subsistencia con migajas, con 300.000 pesos, lo cual no hay por qué. No hay respuesta y la única respuesta es este gobierno miserable que lo que concretamente hace es un genocidio por goteo. Así que a seguir estando los miércoles, bancando a los jubilados y poniendo el cuerpo, porque al fin y al cabo este pueblo va a poner el cuerpo ante la represión para defender a sus viejos o lo que vamos a hacer en un futuro, que es jubilados. En este tiempo